En este programa vamos a conocer la cultura y la gastronomía de cada colectividad extranjera. Por eso, quédense con nosotros y disfruten esta hora de programa. La diversidad cultural de Tres Arroyos comenzó con la llegada de inmigrantes. El aporte de ellos, con su historia, tradiciones y gastronomía, revalorizaron nuestra cultura. Hoy, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Líbano, México, Siria y País Vasco conforman la Comisión de Colectividades, quienes trabajan e interactúan generando un espacio singular con sus particularidades. 10 colectividades serán protagonistas, porque la diversidad cultural es una de nuestras mayores riquezas. La historia de la colectividad danesa comenzó a escribirse a finales del siglo XIX, cuando un grupo de daneses radicados en Tandil partió en búsqueda de nuevas tierras en su afán de progreso. Alentados por los arrendamientos más baratos y desoyendo los consejos de sus compatriotas, quienes creían que nunca daría resultado la agricultura en la zona, ellos igual partieron y la empresa dio sus frutos. Se sabe así que un gran porcentaje de los agricultores del partido de Tres Arroyos hoy en día son de descendencia danesa. El recorrido de este circuito comienza en el centro danés, el cual fue fundado en la década de 1940 con la intención de contar con un centro social para la comunidad. Continuamos hacia la Asociación Mutual Dan, que nació en septiembre de 1927 gracias a la iniciativa de colonos daneses radicados en la región, que se unieron para responder a la necesidad de soportar los daños que ocasionaba el granizo en sus sembrados. El recorrido continúa en la capilla de la Iglesia Evangélica Luterana y Cementerio Danés, cuya idea comenzó a gestarse en 1927. El 14 de diciembre de 1946, en acuerdo con la Sociedad Dinamarquesa de Socorros Mutuos, se resolvió recomendar la construcción de una capilla para oficiar los sepelios en el cementerio danés de Tres Arroyos. Tal capilla se recibió y aceptó el 8 de julio de 1947. La creación más reciente es el Hogar El Atardecer, en forma conjunta con la colectividad holandesa, que abrió sus puertas hace pocos años para albergar a los mayores de la comunidad. Nos dirigimos hacia la Plaza Pellegrini, donde, siguiendo la tradición milenaria de los países nórdicos, se erigió una piedra para honrar a los inmigrantes daneses que se instalaron en la ciudad. De un lado se muestra el mapa de Dinamarca y del otro hay inscripciones de frases en danés alusivas a la cultura de ese país. Casi finalizando el recorrido, visitamos la Sociedad Protestante del Sur, que funciona como entidad independiente desde el 1 de mayo de 1901, aunque formalmente se constituyó en el año 1916, teniendo como objetivos fomentar la vida cristiana en sus miembros, la instrucción cristiana de la juventud y la educación cristiana de los niños, de acuerdo con la fe evangélica luterana. En el mismo lugar funciona el consulado danés. El circuito culmina regresando al punto de partida, en el centro danés, donde transcurre la vida social de la colectividad. Dinamarca, o para los daneses Danmark. Ya desde mediados del siglo del siglo 1800 iban llegando daneses a esta zona, a la Argentina en forma individual, a diferentes provincias, en muy pequeña cantidad. Quien marca un hito en la historia de las colonias danesas en nuestra zona es un señor Juan Christensen Fugl, que en el año 1844 llega a la Argentina, se instala en Buenos Aires y un año después, en 1845, llega a Tandil y llega a ser una persona muy influyente, no solamente a nivel de la colonia que después se va a establecer, sino en la misma ciudad. En un momento
él también llega a ser jefe municipal. Y él en el año 1858 dirige a Dinamarca en la búsqueda de daneses para que se instalen en esta zona, y él los trae básicamente de dos islas que están al sur de la isla Zelandia, que es la isla de Mön será en castellano, y de la isla de Lolland, ¿no? Que viene una pequeña cantidad con él, y después a través de los lazos familiares, de parentesco, de conocimiento, van llegando muchos más, sobre todo de esta zona. En la Argentina parecía el Dinamarca inversa, gran cantidad perteneciente a pequeñas islas y una menor cantidad de las otras islas. Podemos hablar entonces de esto del año 1860, 70, que se va formando un pequeño grupo de daneses en Tandil, y se conforma con Juan Fuhl a la cabeza la iglesia, que él la llama la Sociedad Protestante del Sur, porque él no solamente piensa en organizar a los daneses, sino a todos los que no eran católicos, para que tuviesen un lugar donde pudiesen bautizar y casarse y hacer los entierros. De ahí el nombre de Sociedad Protestante de Tandil. Con el tiempo, por un fortalecimiento de la identidad danesa, que viene ya como una historia desde Tandil, los daneses empiezan a formarse su propio núcleo y siguen ellos solos, pero sigue el nombre de Sociedad Protestante de Tandil. Ya hacia el año 1880 van también llegando daneses de otros lugares de Dinamarca, sobre todo de la península grande, que es de Jutlandia, pero también de otros lugares que también llegan a Tandil, pero algunos también van llegando directamente a Tres Arroyos. Pero básicamente la historia de la colonización en Tres Arroyos es cuando en un momento en Tandil un grupo de daneses decide que se van a ir a otros lados. Algunos buscan hacia diferentes sectores, pero sobre todo hacia la zona de Necochea y de Tres Arroyos y Dorrego. Uno de los grandes problemas era las dificultades para comprar tierras en Tandil, que se iban encareciendo. Los arrendamientos, que por un lado de ser de alto costo, eran muy breves, cada un año o cada dos tenían que estar trasladándose, y a su vez muchas noches de heladas en invierno que destruían sus plantaciones. Entonces empiezan a moverse hacia el sur, y los daneses más antiguos dicen: pero es una locura, es zona de tierra seca, no llueve nunca, les va a ir mal. Y bueno, pero los jóvenes dijeron: no prestamos oídos a esto, nos venimos a esta zona. Muchos de ellos pasan por Necochea, la zona de Necochea, después de radicarse en estos lugares. De los primeros que podemos nombrar que van llegando son los hermanos Ambrosios, Nels y Laus, pero acá son Nicolás y Blas. Y también llega el señor Anderberg, que también está interesado en que se formen otras colonias para el cultivo del trigo en esta zona. Y de a poco van llegando otros, como mi bisabuelo, cuñado de Anderberg, que era Fernando Petersen, Augar, Skov, Knudsen, que después se va a Necochea, y ellos por un lado encuentran tierras baratas. En el caso de mi bisabuelo dice que casi te regalan las tierras en estos lugares, y ya empiezan arrendando campos, siendo capataces de los campos de otros, y cuando pueden, los que pueden, compran, porque ellos dicen que la certeza de poder quedarte viviendo en un mismo lugar es tener tus tierras propias, ¿no? Así es como alrededor del año 1900 encontramos todo un sector, sobre todo alrededor de Tres Arroyos, hacia Cascallares, el campo Leguizamón cerca de Copetona, con muchas estancias, propiedades de daneses y chacras donde los daneses trabajaban. Vamos a ver siempre que en la literatura danesa sobre los daneses en Argentina se les llamaban estancias a las que eran tierras propias y chacras a las tierras que alquilaban, ¿no? Entonces, cuando hacen
un censo de daneses, ponen al lado chacarero o ponen al lado estanciero, entonces se distingue si son propietarios o están trabajando tierras de otros. A veces los estancieros que les dan las tierras para trabajar son los mismos daneses. En ese momento, por ejemplo, Ambrosios, los Ambrosios tenían también esa costumbre de arrendar tierras y dar para arrendar a otros, y así de esa manera ayudaban a los que recién iniciaban. También Haugar, también Andenberg. No sé, en el caso de mi bisabuelo, posiblemente también. Bueno, una vez instalados en este lugar, ellos siguen pidiendo y queriendo la atención de la iglesia de Tandil. Y el pastor de Tandil empieza a venir a esta zona, pero de repente se hace un trabajo tremendo, tener que atender la colectividad danesa, también la colectividad acá, entonces se instala un pastor en este lugar y piden independizarse de la sociedad de Tandil, de la sociedad danesa de Tandil, siempre siguen funcionando medio como hija. Y acá no cambia el nombre, se llama Sociedad Protestante del Sur. La que después se va a instalar años más tarde en Necochea se llama Sociedad Protestante del Sudeste. Ellos anotan, abren en mayo de 1901, piden la separación, pero empiezan a anotar su propio libro de actas, pero los mismos bautismos y casamientos que se anotaban acá también eran anotados en la iglesia madre, como que pedían permiso para ser independientes, pero seguían dependiendo. Entre tanto, así es que en mayo de 1901 podemos decir que surge o nace la congregación de la Sociedad Protestante del Sur, que abarcaba Tres Arroyos y también Coronel Dorrego, porque los daneses se van moviendo también hacia la zona de Irena y Aparicio, El Perdido. Por ejemplo, dando el caso nomás de Ambrosios, Nicolás, si bien estuvo en la zona de Tres Arroyos, él termina haciendo su estancia en la Jutlandia, en el partido Coronel Dorrego. Y Blas tiene la estancia La Constancia, acá cerca de Tres Arroyos. La bandera de Dinamarca está formada por un fondo de color rojo y una cruz de color blanco, denominada Cruz Nórdica. La cruz de color blanco forma parte de la cultura escandinava y representa la religión predominante, como es el cristianismo. El color rojo representa la valentía y la sangre de aquellos caballeros que dejaron su vida en el campo de batalla. También va surgiendo entre los daneses en este lugar la idea de la formación de los estudios superiores, que eran los high school, lo que en danés le decimos high school. Empieza con esta idea probablemente el primer pastor que estaba instalado acá y el señor Nicolás Ambrosios, que había asistido a esos colegios en Dinamarca y quería que estos continuaran.
hay un embrión, un primer intento de abrir un high school en la estancia de él, cuando todavía no estaba levantada su casa actual o la casona que después hacen, pero bueno, eso se pierde después, pero la idea no desaparece. Y había tantos daneses en estos lugares que en diferentes partes se organizaban fiestas de verano. Tenían que abrirlo en varios lugares porque no podían tenerlos a todos en un mismo lugar. Y sobre todo en la fiesta de verano del Perdido y el Aparicio, cada vez que se reunían aparecía el tema: nosotros queremos una escuela superior, queremos un high school. Entonces, la Sociedad Protestante del Sur, es decir, la congregación, dice, bueno, nosotros vamos a tomar el toro por las astas y vamos a darle forma a esto, ¿no? Hacen una convocatoria en el Hotel Uchulu y viene muchísima gente, deciden dar aportes para darle forma a esto. Compran unas 100 hectáreas cerca de Copetonas en algo llamado el Campo Leguizamón y bueno, van a licitación y el señor danés Thorvald Steffensen gana en esta convocatoria y es el que es convocado entonces a edificar. Empieza a edificar el gimnasio y empieza a edificar el sector principal que sería destinado a los jóvenes que iban a hacer lo que se llamaría el high school, estudios superiores. La idea era asistir unos 4 o 5 meses a clases, los jóvenes adultos, porque entre la élite intelectual en Dinamarca, y que después se transmite acá, es que si el país va a empezar a ser democrático, la gente va a gobernar y no va a saber nada, entonces es necesario que estén formados. La educación en primer término, claro. Religión, educación. Claro, entonces, va, como el aporte es grande, la cuestión es rápida. El 5 de agosto de 1917 se inaugura la escuela, inician el ciclo superior. La idea era un ciclo para mujeres, otro ciclo para los que tomaban la confirmación, porque en la iglesia luterana nuestra, porque la confesión nuestra es la iglesia luterana, que es la religión oficial de Dinamarca. La confirmación se hace a los 13, 14 años, cuando uno supone que el niño pasa de niño a adulto y sale a trabajar. Eran otras épocas, ¿no? Claro. Y después otro ciclo para varones, pero bueno, termina siendo un ciclo para mujeres y otro ciclo para varones, y al mismo tiempo ya aparece la idea de que se quiere una escuela para niños. En el año 1919 se inaugura, se levantan otras aulas, se inaugura la escuela primaria. Por eso en un principio no es el colegio argentino danés, son los colegios daneses. A nosotros siempre lo conocemos como el colegio argentino danés. En realidad originariamente eran los colegios. Creo que hasta los años 30 o 40, que ya desaparece estos ciclos de estudios superiores porque van cada vez menos jóvenes, quizá porque tienen que estar en trabajo en el campo, porque es una mano menos en el trabajo. Y entonces que a la larga, ya en convocatorias de con otras congregaciones, deciden seguir con un ciclo de escuela superior en Buenos Aires, en Gowland. No sé si dura ni siquiera 10 años, algo así. Ahí asiste mi mamá en su momento. Y la escuela primaria sigue funcionando hasta no hace mucho, que cierra como colegio privado perteneciente a la Sociedad Protestante, y ahora sigue funcionando una escuela secundaria agraria, pero es oficial, de gestión oficial, dependiendo de la provincia. Sí. Y bueno, también creo que también tiene raíz ahí en el campo de Nieves Ambrosios y de este pastor la idea de formar una sociedad de socorros mutuos, que le dan forma en el año 1902, como todas las colectividades, para la atención de las integrantes de la colectividad que así lo pudieran necesitar. No he logrado nunca acceder a documentación de esto,
Se sigue mencionando en algunas actas de la Ciudad Protestante del Sur, que en algunos hacen algunos trabajos conjuntos, en los años 30, 40. Supongo que desaparecen al mismo tiempo que van desapareciendo la función de la Sociedad de Socorros Mutuos de todas las colectividades. Y de a poco también fueron cuando Tres Arroyos, eso en los años 20, 30, pasa a ser una ciudad importante, muchos se vienen a instalar acá. Por eso también es un fenómeno nuestro que la iglesia nuestra no tenía un lugar de reunión. Sí, no tenía una sede. En un principio se reunían en las diferentes estancias y chacras y siempre se iba discutiendo la cuestión de que de esta cuestión de instalar la iglesia en algún lugar, se le da, se levanta la casa del pastor en el colegio, y bueno, entonces muchas veces el colegio es lugar de actividades también. En la escuela se forman los chicos en la confirmación, y acá cuando hubo intentos, por ejemplo del señor Christian Bus, de donar para poner una iglesia, bueno, entonces empezaba esta cuestión económica que no se le podía dar forma, y bueno, entonces en el año 1934 el intendente Braco decide cederles el terreno a la comunidad danesa para el cementerio danés. Se da como año de inicio, fecha de inicio, octubre de 1935, y se decide entonces levantar allí una capilla mortuoria para los entierros que pudiesen hacerse, y esta capilla se inaugura el 12 de julio de 1947, es decir, este año cumplió 75 años. Mi bisabuela fue velada ahí, o se le hicieron los servicios fúnebres ahí un poco antes de que se hiciera la inauguración, pero ya estaba prácticamente lista. Y bueno, con el tiempo muchas veces las misas, en un primer tiempo, los años 30, 40, se hacían en la iglesia de la Unión Evangélica en Moreno, en la calle Moreno, y después cuando teníamos el centro danés, empezaron a hacerse muchas misas en el centro danés, también se fueron alternando con algunas misas en la capilla, pero como que estaba dividido la capilla, convertirla en iglesia, y la otra mitad sí, la otra mitad no, hasta que después fue dándose forma. Alrededor del año, creo que en el año 82, se le agrega el atrio, bueno, se mejora hacia adentro, y es como que va dando forma a esta cuestión de que lo que es una capilla mortuoria hoy es nuestro punto de reunión. Así que hoy sí decimos que la iglesia nuestra tiene su sede en el cementerio danés. Una parte de la colectividad, el tema de la asistencia a la iglesia, ¿no? Que las misas se tienen un determinado formato, con lo cual resulta familiar. En un momento se iniciaron utilizando muchos salmos daneses, poco a poco se fueron sacando, pero bueno, el poder cantar canciones danesas fue muy importante para los daneses acá, y bueno, se va perdiendo, pero para algunos sigue siendo importante. Otro tema era el tiro al pájaro, es decir, creo que tiene su origen en Alemania, pero si no se hace la festividad del tiro al pájaro. ¿En qué consiste? A ver, contanos. Bueno, podría ser, por ejemplo, sobre un poste, construían un pájaro, podría ser de madera o también con otro material, y se le dispara al pájaro, y entonces se van ganando premios o puntos, si sacó la ala, la cola, todo eso, y bueno, y el gran rey del pájaro pasa a ser Fuglekong, el que derriba finalmente todo el pájaro. Entonces organizan fiestas alrededor de eso, y a veces se realizaba dentro de lo que eran los Sommerfest, es decir, las fiestas de verano o Sommerfest acá se hicieron siempre, y así es que se hicieron en el Club Danés de Aparicio, el Club Danés del Sur,
en el club de Necochea, La Dulce, también en Tres Arroyos, en Tandil, en Tres Arroyos creo que también. Y bueno, se fue perdiendo, pero una de las festividades importantes de los clubes eran lo que le llamamos Sommerfest o fiestas de verano. El otro tema, las masitas danesas, ¿no? De tenerlas siempre para la época de Navidad. Poco después fuimos introduciendo el pan dulce, que es propio de la Argentina. La noche de Navidad, por ejemplo, el postre es un arroz con leche, le decimos riz salamán, que tiene una almendra, y bueno, hay un premio o un regalo para el que le tocó en el reparto del postre la almendra. Por ejemplo, el juego del handball y los intercambios entre los clubes de campeonato de handball existieron mucho tiempo. Incluso cuando se abrió el centro danés, a mí me cuentan que en sus inicios, después de los años 40, se reunían en diferentes campos acá, básicamente a jugar al handball. Después es cuando buscan organizarse como club en el año 1947 y a partir de después de los años 51-52 logran comprar el edificio que está ahí en Mitre 240, que antes era, no sé si ha sido una clínica o un hospital o algo así. Y bueno, y ahí también se organiza lo que también es típico en Dinamarca, la noche del árbol de Navidad. Es decir, en un club o en un lugar se levanta un árbol de Navidad alto, se convoca a los niños y en esa noche se les lee el Evangelio, se juega con ellos, se les reparten regalos. Y es el día de hoy, que por ahí capaz que no van tantos niños, pero el día de hoy que sigue subsistiendo la cuestión de la fiestita del árbol de Navidad. La Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, junto a la Dirección Municipal de Turismo y el Museo Municipal José Mulasi, realizaron un circuito turístico con el fin de difundir el patrimonio cultural. Si escaneas el código QR, podrás acceder al circuito general y de cada colectividad. Colectividad danesa. La historia de la colectividad danesa comenzó a escribirse a finales del siglo XIX, cuando un grupo de daneses radicados en Tandil partió en búsqueda de nuevas tierras en su afán de progreso. En Tres Arroyos dejaron su impronta en el Centro Danés, la Asociación Mutual Dan, la capilla de la Iglesia Evangélica Luterana, el Cementerio Danés, el Hogar El Atardecer, el Solar de Dinamarca, la Sociedad Protestante del Sud y el Consulado Danés. Fue así que, desoyendo los consejos de sus compatriotas, que creían que nunca daría resultado la agricultura en la zona, los daneses llegaron a estas tierras y se convirtieron en referentes agricultores del partido de Tres Arroyos.
Bueno, en un acuerdo en que la municipalidad va a mejorar la plaza, decide la colectividad danesa levantar algo en honor a esta ciudad que los cobijó. Deciden finalmente levantar esta piedra de cuarcita y colocar el mapa de Dinamarca y bueno, con el nombre de Dinamarca abajo y también de los países limítrofes. Detrás en algún momento habían pensado en la bandera roja y blanca, pero finalmente deciden colocar las frases de 3 personas que diríamos que son las figuras más importantes en la historia de la cultura danesa. Y la idea era escribirlas imitando la escritura rúnica. No están escritas en el alfabeto rúnico, pero sí el formato que tenía el alfabeto rúnico, aparecen escritas las 3 frases. Y bueno, el color es típico que se usaban en su momento los vikingos para hacer inscripciones en honor a sus valientes. Utilizaban, supongo que el material propio de la zona, que había en color blanco, rojo y negro. Entonces acá se trata de resumir también una era, que era la era vikinga, aparte después de la era posterior con estos grandes representantes de la cultura danesa, que son los que figuran acá. Bueno, en el alrededor del año 70 tenemos el primer cónsul de Dinamarca en Tres Arroyos. Con el tema de la guerra en las Malvinas, todo esto que fue intermitente. Después estuvo de cónsul Fanny Skov de Guisasola, luego asume Paul Dam y actualmente está Eduardo Dam, y que atiende a una amplia zona de Tres Arroyos, Necochea, Dorrego, y también tiene su sede en el 9 de julio 392. Originariamente ese lugar perteneció a o al menos fue sede del gerente de la Mutual Dan, supongo que era la dirección de Mutual Dan, y hace unos años la Mutual Dan le vende a la Sociedad Protestante del Sur esa casa, bueno, cuando ellos hacen su edificio definitivo. Y si hablamos de cocina danesa, la verdad que es un placer estar acá con Fabiola en este momento, porque nos tienen preparado algo, el principio y el final. Por eso quédense ahí hasta que lleguemos a lo que me vas a presentar. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes, a ver, hablemos un poco de comida. Comida, gastronomía Danesa. Y es el fuerte de la cultura danesa, ¿no? La comida. Claro. No son los bailes, pero sí es la repostería, sobre todo danesa. Los postres daneses. Hoy les vamos a preparar un postre danés de manzana que se llama æblekage, o torta de manzana si lo queremos traducir perfectamente. Bien. ¿Qué es lo que no puede faltar en una comida danesa? Digo, a ver, en los postres principalmente, ¿no? Manteca y crema. Ingredientes básicos de la gastronomía, de la repostería. Sí, todo lleva manteca. Toda la torta lleva manteca y el broche de oro es la crema. Y todo lleva manteca, desde las famosas masitas danesas, que su ingrediente es la manteca, salvo algunas excepciones, pero todo es con manteca y bueno, y por eso es tan rico. Y también tiene mucho tiempo de elaboración, digo, requiere mucho tiempo o depende del postre, los tiempos, digo. No es todo tan complicado, realmente no es todo tan complicado. Hay un poco de técnica, un poco de aprendizaje, ¿no? Mucha infancia o muchas horas con mamá, con la abuela, con la tía. Seguramente hay un poco de eso, porque si no, no lo terminás llevando a la práctica o no lo haces tan cotidiano o no es una costumbre en tu vida. Pero sí, tiene así como unos tips, pero hay otras comidas de otras culturas. Nosotros que estamos en colectividades hemos visto platos de muchas colectividades que también llevan su trabajo, así que no nos podemos arrogar ese derecho como que es algo muy complicado de hacer. Si tuviéramos que acompañar estos postres, generalmente ¿con qué infusión se acompaña? Con un café.
En Dinamarca yo he viajado algunas pocas veces, pero siempre es un café. Café con crema más batida, café con crema líquida, leche, más azúcar o menos azúcar. No son tanto del azúcar, pero sí un chorrito de crema. Y el té, creo que te estoy hablando en general y de acuerdo a lo que yo recuerdo, claro. Porque viste como... Sí, es como muy personal también. Es muy personal. El tema de las recetas es un poco subjetivo. Cada casa tiene su receta, cada familia tiene sus recetas. Incluso una misma receta sale distinto, como nos pasa a todos cuando queremos copiar algo. Pero sí, yo creo que una taza de un rico café es el complemento perfecto para cualquier postre. ¿Qué pasa con el alcohol en Dinamarca? ¿Qué sucede con las bebidas? Sí, totalmente. Sí. Se toma mucha cerveza, vinos también, gente joven es cerveza, gente un poquito más grande algún buen vino. Y después tenemos la típica bebida danesa que es el aquavit, que tiene mucha composición alcohólica, es transparente, es muy fuerte. Yo soy abstemia, así que yo te hablo otra vez de lo que veo, porque no lo he probado. Pero sí, todo se acompaña por una buena cerveza o una buena copa de vino. Vamos a empezar a trabajar porque yo ya estoy olfateando algo rico y me parece que vamos a tener que empezar con la materia prima. ¿Qué vamos a usar hoy y qué vamos a hacer? Vamos a repetirle un poco a la gente. Vamos a hacer un postre de manzana que en danés se llama æblekage. Äppel de manzana, kage de torta. Bien, ¿y cómo empezamos? Empezamos derritiendo 150 gramos de manteca, la derretimos y le agregamos 250 de azúcar y 500 gramos de pan rallado común, sin saborizar, por supuesto, que el otro día fui a comprar y ya viene saborizado el pan rallado, como para milanesas. Así que ese pan hay que obviarlo y usar un pan absolutamente tradicional. Mira la textura. El clásico. Sí, acá le ves la textura y bien. El que hay en casa también, no hay que complicarse mucho. Hay gente que raya su propio pan, es perfectamente válido. Si queda un poquito de consistencia más gruesa, es un postre más artesanal, más casero, va perfectamente. Bien. Y manzanas verdes. Bueno, claro, pero obvio, eso no puede dejar de faltar, si no deja de ser ya el postre de manzana. No puede faltar. En realidad son 2 capas. En realidad 3 con la crema, la infaltable crema. Tenemos el crocante de manteca, azúcar y pan rallado por un lado y el puré de manzana por otro. Bien. Y la crema batida. Entonces se arranca con el primer componente, que es manteca, azúcar y pan rallado, que derretís bien la manteca y le vas agregando los otros 2 componentes y revolves a cada rato porque se puede pegar un poquito. Así que no te vas de la sartén, removés un poquito, haces unos famosos 8, como dicen las cocineras. Bien. A fuego lento, en una olla preferentemente gruesa, de esas típicas que andan dando vuelta por el mercado. Las que tienen nombre, sí, lo decimos. Si alguna queremos. Famosa olla Essen que tiene una buena base para que no se queme. Bueno, y eso lo llevamos a un colorcito, ponele 20 minutos, 25, media hora. Bien. Lo llevamos a algo como esto, que no sigue pareciendo pan rallado esto. Claro, es increíble. Es lo mismo. Es como que, no sé, cuando uno no ve la harina, le parece que, no sé, qué sé es yo. lo mismo, lo que pasa que esto es dulce y levemente crocante, porque tiene manteca y azúcar. Vos lo comparás así y realmente cambió de color. Claro, el color cambia. Incorporó la humedad de la manteca y la dulzura del azúcar. Bien. Esto lo dejamos... Este crocante lo dejamos reposar, lo dejamos enfriar bien y pasamos a las manzanas, que es algo bastante sencillo. En otra olla Essen famosa, pelamos manzanas. Tienen que ser ricas manzanas, como las que yo tengo allá. Siempre manzana verde, no Sí. roja. Yo nunca lo probé con rojas. Bien, pero preferentemente color verde. Yo creo que la manzana roja es como más Dulzona. más dulzona. A mí me gusta la acidez de la manzana verde. Claro.
Yo trato de comprar manzanas verdes de propaganda, de esas brillosas que no tienen nada de ecológicas, esas compro. Bien. Pelamos manzana. ¿Qué cantidad para esa cantidad de manteca más o menos? 12 manzanas más o menos. Bien, Pero 12 manzanas. Más o menos. Bien. Yo siempre me quedo, no me quedo corta, me paso de largo con todo, así que en casa siempre sobra un montón de crocante y suele faltar manzana. Bien. Porque es como que te parece que te va a hacer poco todo y no es así. ¿Hacemos el puré de manzana? Sí, esto se hierve con poquita agua, pero yo antes de aplastar la manzana me guardo un poquito del jugo de manzana para que no me quede muy chirla. Termina el hervor, apago la olla, le saco un poquito con un cucharón o volcando la olla, como le saco un poco de agua y empiezo a hacer el puré. Y si veo que le hace falta, le agrego, porque lo reservé, no lo tiré. Perfecto. Y a mí me gusta esta consistencia. Incluso yo le pasé un famoso, el mini pimer, para que tenga una textura de puré, pero que tampoco sea tan industrial y quede tan chirlo. Una textura intermedia, es lo que a mí me gusta. Y 3 cucharaditas de sopa, de las chiquitas, de las que usamos para tomar la sopa, de azúcar. Bien. ¿Se le coloca limón? Yo le exprimí un limón sobre el agua para que mantenga el color de la manzana y que no se me ponga negro para hoy. Exacto. Porque esto está hecho desde anoche. Bien. Esto se enfría y después se arma. Bien. En cuanto al armado, hay dos costumbres, que yo, según quién quiera comer, quién viene, uso las dos. A mí me encanta armarlo en el momento y comérmelo en el momento. Que esto haga ruido al comer y que no me humedezca, que la manzana no me humedezca el pan. Bien. Pero a mi familia le encanta que todo esté bien impregnado, entonces hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Y eso es absolutamente personal. Bien. A mí me gustaría ver algo de todo esto, porque yo ya me estoy haciendo agua a la boca y me encantaría saber cómo va a quedar esto. Y qué gusto va a tener. Y hay que probarlo. El camarógrafo del otro lado también quiere probar. Entonces vamos a tener que probar aunque sea un pedacito. Dale. Y después les voy a contar el lado feo del postre. Que no es todo tan perfecto. Bien. Qué interesante eso. Pero ahora, un ratito nada más, volvemos enseguida y vemos el postre terminado. Dale. Y estamos ya con la mesa servida. Vos me habías dicho que íbamos a llegar al final de este postre, pero que había algo negativo en el postre. Antes de empezar a probar y de que me cuentes, ¿qué es lo negativo? En realidad no tiene que ver con el sabor, ni con la presentación, ni nada de eso. Solamente digo que es un postre que cuando empezamos a servir las compoteras es algo que se desarma en el plato, pierde forma, se hace así como un desparramo de migas si se hubiera hecho hoy fresquito, y no es la típica porción glamorosa y estética de una torta que todos podemos comprar en algún lado. Es un postre casero, realmente casero y tradicional, pero cuando lo sacamos de acá se nos va a desarmar un poco. Bueno, pero lo ideal justamente es esa opción que yo te la preparé individual, que es estética por los 4 costados. Por donde la mires, vos mira lo linda que es. Y lo rica que será, se los voy a decir en un ratito nada más. Nos prepararon una mesa fantástica, todo con mucho detalle. Estamos en la casa de Ana, y Ana un poco es la anfitriona, así que también vamos a agradecer a Ana que nos hizo el aguante detrás de cámara y que miraba cómo Fabiola cocinaba, les cuento, ¿No, Ana? Sí, me vino muy bien que viniera Fabiola, que ella tiene experiencia en hacer esta comida y sabe de los tiempos, de los tips, para que salga como debe salir. Tenemos la leche. Yo sé que a vos te gusta el café con leche, así que yo te voy a servir en una lecherita súper especial, traída especialmente de Dinamarca. Mira vos. Bien. Y tenemos acá el fuerte, ¿no?
la vedette de la tarde. A ver, la vedette de la tarde. ¿Vos querés que probemos a cortar el postre? Y sí, yo creo que vale la pena. Bueno, vos sos nuestra invitada hoy, así que te vamos a servir a vos primero. Y vamos a ver si realmente se desparrama en esa compotera. Vamos a ver. Veremos. A ver. Bueno, llegó bastante sana. Llegó bastante sana, hicimos un poquito de lío ahí con la cuchara, pero no pasó tan grave. ¿Ves que se empieza a ver así todo como ahí se ven las capas? Claro. Y bueno, si lo dejamos hasta mañana o unas cuantas horas, esto se empieza como a impregnar y se forma así como una humedad pareja dentro del postre, pero a mí me gusta así, recién preparadito y que se sienta el crocante del pan. Vamos a ver a ver qué opinas vos. Hay que probar. Yo te dejo el micrófono un ratito y vos mientras tanto me vas contando qué tipo de crema se usa. ¿Alguna crema especial? No, para nada. ¿Es cualquier tipo de crema? Es cualquier tipo de crema, más líquida, más espesa. Yo la bato con no demasiada azúcar. Hay muchas maneras, ¿no? A mí me gusta, es un postre que generalmente lo bato, no le agrego azúcar a la crema porque me parece muy dulce lo otro, pero cada uno le agrega lo que crea que les haga falta. Mi mamá lo ha hecho con crema pastelera también. Bien. Sí, También sí. se puede hacer con crema pastelera. También. Pero yo voy a probar este. A ver, miremos acá. El camarógrafo del otro lado también va a recibir un pedacito. Esto está para terminarlo. Les digo que está en una fuente de vidrio, si no me lo llevo. Pero está exquisito. Sí, Exquisito. es mi postre favorito. Bien. Y acá se ven las manzanas. No, esa cosa tan diferente. y a la Agrio, vez ¿no? tan Agridulce. Tal cual, ¿no? Hay gente que lo come sin crema también. A mí me resulta bastante aburrido si no le pondría... Está justamente para probar. Yo no sé si por protocolo esto va acá o acá, pero bueno, lo voy a dejar al costadito. Está perfecto. Y voy a agarrar mi micrófono para seguir conversando. Esto también con el cafecito que acompaña. Es muy típico en las mesas en Dinamarca que no esté presente la luz activa, sino la luz de las velas, sobre todo incluso hacia esta época de Navidad. Sí. Así que por eso también en casa teníamos estos portavelas y las velas. Claro, por eso lo agregamos porque es parte de lo que son las mesas de café de la tarde allá en Dinamarca. Sí, todo tiene un simbolismo, digo, y está como representado hasta las pequeñas cosas, esto de la leche, esas velas, digo, todo tiene una manera que acompaña a esto, ¿no? Yo creo que todo lo que vas agregando a una mesa de té es con el objetivo de crear clima y darle calidez al ambiente, a la comida. Esto lo podemos comer de un tupper perfectamente y va a tener el mismo sabor. En eso estamos todos de acuerdo. Pero creo que la presentación y el tomarse el tiempo para recibir, para agasajar, encontrar las cosas que tenés guardadas, sean muchas, sean pocas, sean de acá, sean de Dinamarca, hace a crear un clima y recibir a la persona con toda la buena onda, toda la buena energía y las ganas de invitarlos ya que vienen a tu casa, y recibirlos como querés. Yo uso mucho esto de la vela, la taza, el jueguito nuevo. En realidad en Dinamarca no sé hoy en día cuánto tiempo se hacen para esta hora del café, no lo sé. La gente trabaja mucho, cena temprano. Creo que el café de la tarde está un poco pasado de moda o nos quedamos... Por los tiempos lo dejamos, ¿no? Creo que nos quedamos un poco con el cuento de nuestros abuelos, de que se juntaban, pero siempre hay momentos, hay días festivos, hay cumpleaños, y todo esto creo que forma parte de esos momentos allá y acá todavía. Claro, también depende del lugar en Dinamarca donde vamos. Por ahí en la zona de Copenhague, alrededores, más semejante a lo que ella plantea,
En cambio, quizá en algunos lugares del interior, en lo que es la península de Jutland, o bueno, también porque he visitado primos o de mis padres, todavía sigue siendo parte de la vida diaria. Y son muy expertas las mujeres danesas en la preparación de estas mesas. Yo quedaba fascinada de cómo los podían preparar para recibir a su gente. Son muy anfitriones, ¿no? Sí, sí. Y ese recibimiento que hacen es como que nada, brindan su corazón. Por eso, y ahora me estaba acordando que lo estamos escuchando tanto última vez, el hygge danés. El hygge, la palabra esa típica. Que se ha hecho tan popular a nivel mundial, el hygge danés, el sentarse a disfrutar el placer. Incluso el tiempo para uno mismo, porque ¿cuántas veces no pasa que uno se sienta, aunque sea a agarrar un libro, a leer un libro o a mirar una serie, y te sentás con tu taza de café y te preparas algo rico y es un tiempo para vos, un tiempo de uno? La palabra hygge, creo que la traducción argentina que le podemos dar a esa palabra es acogedor, es un clima acogedor. Sí, claro. Y en Dinamarca usan mucho, todos tienen un lindo sofá, una linda manta, una mesa al lado con una linda vela y la prenden. Yo tengo primas y tengo familia y se prende la vela y se hacen el tiempo y se ponen la taza de café. Tienen, bueno, otra cultura, otra economía, estamos hablando de otro país y ellos pueden darse el lujo de disfrutarse a ellos mismos. Pero sí, básicamente es eso. Jeg håper, at I kan lide min dessert, min æblekage. Dije nada más ni nada menos que espero que les guste mi postre. Gracias. A vos, Patricia, gracias a nosotras por darnos la posibilidad de hacer conocer en Tres Arroyos, que no es un lugar que desconozca nuestra cultura, pero bueno, otra vez que puedan conocer nuestra repostería danesa. Ana, gracias. Sí, muchísimas gracias también por esta oportunidad de poder encontrarnos con ustedes, mostrándoles lo que es la cultura danesa y en el día de hoy lo que es la gastronomía. Jeg vil gerne hilse jer mange gange herfra. Det har været en stor glæde for mig at fortælle lidt om danskerne her i Argentina. Og håber, at jeg har gjort det så godt som muligt, eller det har været nyttigt for os. At andre kan kende lidt om danskerne, eller dansk-argentinerne her i Argentina. Tak for det. Llegamos de esta manera al final. Nos reencontramos con otra colectividad la próxima semana.